clase pasada, si recuerdan, fue el mero día de mi cumpleaños. Me quise dar un regalito y puse los cuartetos para piano de Mozart. Entonces, pensé, bueno, ¿por qué no damos un cuarteto, los cuartetos para piano de quién? De Beethoven. Miren, los compone, gracias, los compone muy jovencito Beethoven, todavía en Bonn, aunque se editan, quiere decir que se conocen después de su muerte, creo que por ahí de 1830, él muere en 1827. Bueno, resulta que en total son eh, cuartetos para piano, de los cuales, fíjense qué curioso, como les dije, se editan después de que ya había muerto. Para ese entonces ya existía el opus, o sea, el número de obra, que supuestamente es cronológico, del opus 1, que es un trío, al opus 125, que hasta donde recuerdo es el último opus, que es la novena sinfonía. Pero, más que opus, se encontró tanta obra. O acuérdense que Beethoven precisamente no era lo que diríamos muy ordenadito. Dicen que su departamento era un horror, que apestaba porque estaba ahí la vacinica y todos los papeles mezclados. Era un geniazo y un hombre muy, muy difícil y muy excéntrico. De por sí era hosco, pero con su sordera pues tenía un humor del 2020. Pobre. Muy apasionado, pero y casi, casi a nivel ya romántico hacia las mujeres, pero nunca se atrevió a casarse. Se mega enamoraba, pero no se comprometía. Tenía sus cosas, don Ludwig. Genio y quizá para algunos el más grande. Y quizá lo es en cuanto a fortaleza. Es una maravilla la fortaleza de Beethoven y sus cuartetos, bueno, esas son obras filosóficas de altísimo nivel. Bueno, entonces, a todas esas obras que no entran en el opus, se les pone WWO, que en alemán quiere decir Werke ohne Opus, quiere decir obra sin opus. Pero, sin opus, pero con número, porque es OW1, 2, etc. ¿no? Estos son 36, 3 de los 4 cuartetos. El otro, ese sí está dentro de los opus. Es un arreglo que el propio Beethoven hizo de un quinteto, no cuarteto, para piano y alientos, y la parte de los alientos la cambia por el trío de cuerdas, que es violín, viola y cello. Miren, conociendo desde hace muchísimos años, relativamente bien, los cuartetos de Beethoven. Un día iba yo en el carro y están tocando algo que me encanta, que me suena a cuarteto de Beethoven, pero no lo conozco. Se acaba y resulta que es un trío para cuerdas de Beethoven. Y entonces me aboqué a escuchar los tríos para cuerda de Beethoven y son una verdadera belleza. Violín, viola y cello, ya los oímos en la clase. Es quizá como un cuarteto más ligero. Le falta otro violín en el cuarteto. Bueno, entonces, ¿cómo son estos cuartetos de Beethoven? Equivaldrían muy probablemente, vamos a ver si es así o no. ¿Se acuerdan que cuando di la clase pasada los de Mozart, decía yo que
quién tenía predominancia e inclusive llegaron a escucharse al mismo nivel. El piano era una cuerda más en momentos, ¿se acuerdan qué belleza? Bueno, aquí aparentemente viene equivaliendo más bien a un concierto para piano y trío de cuerdas en lugar de orquesta. Eso es lo que dice la crítica. A ver ahorita si coincidimos o no. Ya después con Brahms y con Schumann, el cuarteto para piano, inclusive los quintetos, evolucionan mucho. Eh, Cuartetos celebérrimos, el Opus 44 de Schumann o Opus 25 de Brahms. Y ya los hacen en 4 movimientos. Aquí todavía en Mozart y Beethoven, por cierto, que son contemporáneos. Pero, ¿qué quiere decir? Que se compusieron más o menos en el mismo tiempo, aunque no se tiene evidencia que Beethoven hubiera, no hay manera de que Beethoven hubiera sabido que Mozart compuso o que hubiera visto las partituras y mucho menos escuchado la música. Entonces, vamos a escuchar alguno de los, en el orden que sea, Esteban, porque además dentro del WWO o 36, 1, 2 y 3, luego se invirtieron, o sea, hay mucha confusión en cuanto a cronología e inclusive son contemporáneos a este arreglo que es el Opus 16. Ok, entonces los que creo que tenemos 3 de los 4 en el orden.
Si nos puedes decir, por favor, gracias. Me encantó, ¿eh? No sé qué les haya parecido a ustedes. Eh, si nos puedes decir cuál de los cuartetos era, por favor, Esteban. Pero me pareció bellísimo, bellísimo. Miren. Desde el primer movimiento, como que hay mucha dulzura y mucho enojo, ya es el carácter beethoveniano, que él está enojado desde que nace porque pues su papá era una fichita, un borracho que lo golpeaba. Entonces, obviamente eso le crea un carácter, digamos, un poco agrio. Eh, Toda la música de la primera etapa de Beethoven, digamos que la música mozartiana de Beethoven, es bellísima y es claramente diferente a la de Mozart. Yo creo que desde aquí nos dimos cuenta, pero se siente esa frescura, esa juventud en Beethoven y hace cosas que después ya no va a hacer. Les sigo platicando. Para esto, a mí me recuerda muchísimo una época en donde empecé a oír por orden, pues las primeras sinfonías, los primeros conciertos para piano. Todavía me faltaba mucho para escuchar los cuartetos, pero ya me encantaba y en esa época, si se acuerdan, ya lo puse en la clase, descubrí el concierto para piano más antiguo, el cero, bellísimo, es esa, la típica época esta de todo tan hermoso. Bueno, les digo, en esa época estaba yo leyendo un libro, Juan Cristóbal de Román Roland, un autor francés, basado en la vida del joven Beethoven. Bellísimo, y justo en esa época estaba yo oyendo esta música del joven Beethoven, pero fue pura casualidad, pero fue muy bello. Sin embargo, es muy diferente a Mozart, porque ya se siente ese enojo, esa fuerza indomable de Beethoven. Pero también todavía se oyen en esas partes clásicas que a Beethoven, miren, se ha dicho de Beethoven que no tiene muchas cualidades musicales. No es el mejor contrapuntista, no es el mejor melodista. Le digo contrapuntista, pues Bach, melodista Schubert, rítmico, pues yo que sé, Stravinsky. Pero, ¿qué tiene Beethoven? Ese poder, esa fuerza, en donde el arte o la técnica musical no es más que una arma. Y obviamente tiene aspectos geniales como músico. Miren, Leonard Bernstein lo que dice es que, dice lo que les acabo de decir, no destaca en gran cosa. En muchas partes es notorio que tropieza. Si escuchan ustedes la fantasía coral para piano, coros y orquesta opus 80, bellísima, que es como el bosquejo de la novena sinfonía. Hay un momento en que parece que el disco está rayado, como que no sabe cómo salir, lo que Schubert lo hace con una gracia impresionante. ¿No? Pero digamos que las cualidades artísticas de Beethoven sobre todo es que desborda tanta pasión que tiene. Y además tiene un sentido muy colectivo, el Opus 16. Este es, miren, lo que se me antoja va a ser poner el cuarteto el quinteto original, porque esto, como les dije, se basa en un quinteto, que es piano, creo que oboe, fagot, clarinete y corno francés. Va a estar bellísimo. Bueno, otra joya desconocida, yo no recuerdo este cuarteto y oyeron qué belleza. Tiene a veces tiene hasta dejos como de coqueteo.
Termina bellísimo el primer movimiento. La gente aplaude, acabando el primer movimiento. Y miren, desgraciadamente eso es más frecuente de lo que uno cree. Ahora que estuve en Nueva York en la séptima de Mahler, igual aplaudieron. Mucho acabando el primer movimiento. Ya un poco menos en el segundo y luego ya entendieron. Bueno. En el segundo movimiento, a pesar de que hubo varias fallas, no sé si ustedes las detectaron como yo en la interpretación, como que como que en un momento se equivocó el cello y ya no le entendió la viola, y luego repiten otra falla casi hasta el final, aunque como decía otro Klemperer, no importa, no se pierde el sentido de la formación. Bueno, aquí lo que detecté, que como les digo, hace cosas que no hacen otras obras, como esa parte que bellísima, lo que sería la parte infantil de Mozart, de sus segundos movimientos. Aquí tiene eso, aparte de muchísima dulzura, sin que deje de ser Beethoven para nada. Y luego el tercer movimiento, pues es todavía un Beethoven que tiene otra cualidad, así como lo infantil en el segundo, otra cualidad que no es, o más que cualidad, otra característica que no es propia realmente de Beethoven, que es la alegría. Aunque su novena sinfonía se llama El himno a la alegría, ese es el poema de Schiller. Pero realmente Beethoven normalmente es como música de protesta o de desesperación, no de alegría, y aquí sí es muy alegre este movimiento. Bueno, vámonos con el que sigue, por favor. Escogí 3 y les quedo a deber uno, que lo pondré junto con el de el original Opus 16. Para, 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 para.
verdaderamente qué sorpresas tan deliciosas. No recuerdo haberlo conocido, quizá reconocí algunas cosas, pero qué belleza, de veras. ¿Quieren oír lo más sorprendente? ¿Vieron en qué año se compuso? En 1785. Quiere decir que Beethoven, cuando hace esta maravilla, tiene 15 años apenas. O sea, el genio es genio. Miren, es muy clásico, bellísimo. O sea, me puse a pensar qué hubiera sucedido si Beethoven no se hubiera enfermado del oído. ¿Hubiera seguido componiendo de esta manera o de la otra tan revolucionaria? No lo sé. Pero esta manera de componer, que es, digamos, una variación del clásico todavía, exacto, muy dulce y al mismo tiempo yo diría muy fresco, muy optimista. Otro Beethoven, hay muchos Beethoven, si se dan cuenta. Tanto hasta en calidad de música, me atrevería a decir yo que en los cuartetos alcanza niveles muy altos. Bueno, el violín delicioso, cuando se oye el primer violín solito, es muy juguetón, es muy alegre. Como yo llamaría el Beethoven mozartiano, es bellísimo, bellísimo. Aparte es como muy lógico, o sea, yo sin conocer sabía, se podía sentir lo que sigue. Eh, Muy adivinable, digamos. Ahora miren, algo que no les comenté de Beethoven es que es quizá uno de los músicos más económicos en el sentido que con muy pocas notas arma una gran obra. Bueno, con 4 notas, ta, 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 tan, hace la quinta sinfonía. Entonces, en ese aspecto es una cualidad musical muy fuerte y muy, digamos, marcada en Beethoven. Y hay otra cualidad que ya no les acabé de decir, creo, que es la que dijo Bernstein. Miren, tendrá muchas fallas, pero Dios le dicta siempre la nota que sigue. Muy poético, pero sí, es maravilloso. O sea, ¿saben qué tiene Beethoven? Yo creo que siempre nos emociona, que eso es una ricura. Bueno, tiene también un poco ese aire de lo marcial, como de soldadito de plomo, no lo terrible de lo militar, ni de la guerra, o sea, como que esa idea, digamos, muy optimista y muy ingenua de qué padre me voy a la guerra por mi país. Y eso, ¿no? Eso que tiene, por ejemplo, en Mozart, que dice, es la gloria militar, ta, 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 en el querubino de las bodas, si recuerdan, de las bodas de Fígaro. Eso aquí también se oye un poco, me pareció. Ahora, lo que sí me sorprendió en el primer movimiento es que el final fue muy extraño, como que de repente se desvaneció, no fue muy beethoveniano. Luego, bueno, esto es punto y aparte. Yo creo que este segundo movimiento, y a los 15 años, habla de la genialidad absoluta de Beethoven. Me atrevería a decir que es de las cosas más elevadas de Beethoven, es una belleza. Miren, ya después de oír cuando ya sabía yo que lo había compuesto a los 15 años, me moría de curiosidad de si el otro estuvo tan bello, el segundo movimiento, cómo iba a estar este a los 15 años. Creo que me gustó. Empieza triste, muy melódico, como que muy schubertiano dentro de Beethoven, como que solloza, se oyen los sollozos, muy dulce. Eh, Cuando se fijaron que hay un momento en que no toca el piano y no sé qué maravilla suena trío para cuerdas, pero bellísimo, bellísimo. Y luego ya no tocan las cuerdas y toca el piano, también bellísimo. Desgraciadamente
el repertorio es mucho más grande que larga la vida, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que conocer todas las obras? Estos yo, aunque los tengo no los conocía yo bien y eh, al final como que hasta que rasga el dolor. Pero el tercer movimiento, el cello, o sea, pero el tercer movimiento es, en una palabra, es una delicia, es alegre, un ritmo rapidito, e inclusive esos típicos últimos movimientos que repite, han de ser rondos, me imagino, porque son como redondos, y que vuelve la melodía, una melodía que se nos va haciendo muy, muy pegajosa. Y de veras, qué género, lástima que no hay más literatura para estos géneros de cuartetos y quintetos. Para el quinteto para piano, pues es el cuarteto completo, un violín más que esto, pero como que yo diría que son tríos para piano enriquecidos, que el trío, a diferencia del cuarteto, es música, quizá, a lo mejor voy a decir una verdadera tontería, pero así lo siento. El trío es más disfrutable y el cuarteto nos requiere más, es más de pensar y de bucear muy profundo. Este como que simplemente nos llega y nos conmueve mucho, pues el trío Opus 100 de Schubert o el segundo movimiento de este que acabamos.